Buenas tardes, mi nombre es Amparo Gómez. A mí me correspondió la parte del desenlace de la novela de Gabriel García Márquez, El amor y otros demonios. Entonces el desenlace inicia desde el momento en que el marqués, el papá de Selva María, la lleva al convento para realizarle una exorcización porque ya la medicina pues no cura la enfermedad que ella tiene. Entonces ella es llevada allá, el obispo la encierra en una cárcel, por así decirlo, a esa época, donde la mantienen en condiciones muy pésimas. Entonces empiezan a salir unos sucesos y acontecimientos en el convento y todo alude a la llegada de Serva María. Entonces, a Serva María, pues después de tantos sucesos, le aluden un padre. El padre se llama Cayetano de Laura. Ese padre es el encargado de velar por el cuidado de ella y pues de vigilar los respectivos cambios que ella tiene. Resulta y pasa que ese padre pues había soñado con Selva María mucho antes de conocerla y se queda admirado de verla y pues suceden unos acontecimientos y entre ellos es que él se enamora de ella. Entonces, el obispo, al darse cuenta de que el padre está enamorado de Selva María, lo destituye de su cargo y lo manda a una clínica a cuidar leprosos, en el cual tiene que pagar una condena de 3 años. En ese tiempo, pues uno de los pacientes de la clínica le informa que hay unos túneles que conectan desde la salida hasta la parte interna del convento y llega hasta la prisión donde está Selva María. Entonces en esa prisión ellos se ven todas las noches hasta la madrugada. Pues el libro dice, la novela dice que ellos generalmente solo se daban besos, se daban amor, que nunca tuvieron intimidad sexual porque el padre Cayetano lo que quería era algo formal con ella, entonces pues por eso hicieron el voto de castidad. Entre todo ese tiempo pues pasaron muchos sucesos. Siempre Selva María le decía a Cayetano que ella se quería ir, que quería salir de ahí, que se escaparan los dos, que de igual manera ella con él iba a ser muy feliz, pero siempre Cayetano le decía pues que no, que esperaran un tiempo, sobre todo le inculcaba mucho que esperara el tiempo de la exorcitación que le hicieran a ella, el exorcismo que le iban a hacer para que ella se recuperara. O sea, en cierta parte Cayetano creía que ella estaba poseída por unos demonios. Entonces, en ese tiempo pasaron así y pasó un acontecimiento en el que Sierva María se sintió, se sentía ya devastada y quería salir y entonces pues le dijo a él y él en ese momento no supo qué responderle y se fue. Un 27, un 27 de abril iniciaron los exorcismos para Selva María. Fueron muy brutales. La bañaban con agua fría, le cortaron el pelo por encima del hombro y la envolvieron con una bata que envuelven a los pacientes psiquiátricos. Y luego, pues, el obispo inició su exorcismo. Cuando Cayetano fue a visitarla en la noche, la encontró pues enfiebrada. Entonces pues él le dolió mucho verla, que le habían rapado totalmente su cabellera. Entonces él intentó hablar con el obispo, nunca se le permitió, nunca lo dejaron ingresar. Entre todo ese tiempo en el convento se levantó falsos testimonios que llegaron a oídos del marqués, que fue que Sierva María y el padre Cayetano estaban teniendo pues intimidad sexual y habían engendrado y iban a tener un hijo de 2 cabezas. Entonces pues el padre, indignado por tantos comentarios, pues él decide buscar a la duquesa, a doña Bernarda, su esposa o esposa no legal, como lo dice la historia, y le comenta la historia, pero de igual manera a ella no le importa porque nunca le importó su hija. Entonces, en ese momento Bernarda le dice al marqués que ella nunca lo quiso, que ella fue la que se le metió a él,
que ella fue la que abusó de él con el hecho de quedar embarazada para luego matarlo y quedarse ella con todo. En ese momento el marqués se siente devastado, perdió a su hija, sabe la verdad de, entre comillas, la esposa que tenía, y 2 primaveras más adelante pues lo encontraron muerto en una vereda desconocida, consumido por los gallinazos. Entonces, en el convento sucede que había una monja que la tenían encerrada por haber asesinado a dos monjas más. Entre ellas, pues ella se escapa y entonces pues se arma como el alboroto en el convento y empiezan a buscar por dónde se escapó y en eso encuentran los túneles donde entraba Cayetano a visitar a Sierva María. Eh, Deciden las monjas sellar esos túneles, el cual impidiendo entrada o salida de cualquier persona. Entonces en ese suceso pues pasa que Cayetano la noche que fue a visitar a Sierva María no pudo ingresar por más golpes que le dio a la tapa del túnel, no pudo abrirla y no pudo visitarla. Entonces pues Sierva María se sintió devastada y ella dijo que ella se iba a incinerar, que iba en su prisión donde la tenían a meter fuego y se iba a incinerar ella misma ahí. No la dejaron, la mantuvieron topada y siguieron con los exorcismos. Luego de eso, Cayetano pues buscó las mil y una formas de hablar con el obispo, pero nunca se le permitió, nunca se le dio la oportunidad. Y ya pues finalizando la historia, ya lo que se dice, un día Sierva María decidió dejar de comer por 3 días. De igual manera pues ella se portó, hizo una actitud de rebeldía y en esos 3 días le iniciaron un exorcismo pues más, digámoslo así, más brutal, en el cual a pesar de ella no comer, pues ella seguía luchando en contra, le hablaba idiomas africanos, ella conocía algunos como sonidos de animales, los imitaba, y debido a eso, pues un día después de que ella dejó de comer y eso tembló, entonces todas las mujeres estaban diciendo que sí, que ella estaba poseída, ese era como el hecho. Y el 29 de mayo, como lo dice el libro, sin aliento más, Sierva María volvió a soñar con la ventana del campo nevado y se dio cuenta que Cayetano nunca jamás volvería a estar a su lado. Siempre se preguntaba ella por qué no volvió, pero de igual manera ella nunca supo los motivos del por qué él nunca volvió a visitarla. Entonces ella soñaba que en su regazo tenía un racimo de uvas y cada vez que ella consumía una uva, la uva volvía a aparecer, o sea, era una uva que no se acababa nunca. Entonces ella en su afán por terminar ya tanto sufrimiento y todo, decide consumirse todas las uvas a la vez hasta asfixiarse y muere. Al día siguiente, una guardiana que era la encargada de llevarla a prepararla para el exorcismo, la encuentra muerta, pero al observarla le ve sus ojos radiantes, le ve su piel como la de un bebé recién nacido y observa muy detalladamente cómo su cabellera o cómo su cabello empieza a brotar nuevamente y a crecer de una forma extraña. Entonces todos dicen y todos refieren que ella muere de amor. Ese es como el desenlace de la novela de Gabriel García Márquez. Entonces pues no tiene un final feliz, como podemos ver. Sierva María murió sin saber la verdad, que no fue porque Cayetano no la buscara, él sí la buscó, pero la verdad pues no pudo. Cayetano cumplió su condena, desgraciadamente pues él deseaba morir también de lepra como sus pacientes, pero eso no pasó, cumplió su condena y pues él no se contagió de esa enfermedad. El papá de Sierva María falleció, Bernarda se fue del pueblo, entonces pues la historia no nos comenta un final feliz, que el amor no siempre triunfa, pero que lo importante es luchar. Muchas gracias.